Hola a todos los que nos escuchan en redes sociales, en YouTube. Estamos en un episodio más de Mi Refugio Podcast y en esta ocasión estamos con nuestra hermana Raquel Sánchez y quien nos contará su experiencia como mamá de ¿cuántos hijos, hermana? De 14. 14 hijos. Y bueno, hermana, la hemos invitado aquí para que nos cuente un poco sobre, bueno, cómo ha sido su experiencia como mamá, lo que usted nos desee contar. Amén. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Y pues empezaré contando cómo fue pues mi vida en cuanto a mi primer hijo. Pues como era el primero, pues es lógico que lo queríamos bastante y fue creciendo. Desde pequeño su papá le empezó a decir, desde que era muy pequeñito, que él tenía que servir a Dios, tenía que predicar el evangelio. Y el niño pues lo aceptó y dijo que sí, que estaría bien. Y siempre él fue creciendo con esa mentalidad de que él tenía que predicar, tenía que ser un ministro de Dios. Y así creció. Cuando llegó a los 15 años, ya su papá lo llevó a México para estudiar en el seminario, ya había terminado su secundaria. Entonces su papá dijo, lo voy a llevar a México al seminario. En ese tiempo no había tantos seminarios como hoy, por donde quiera hay seminarios en este tiempo, pero en ese tiempo no. Solamente, pues que yo me acuerde de la organización donde nosotros trabajamos muchos años, la mayor parte de nuestra vida, solamente en México, en la sede de la Iglesia de Dios en la República Mexicana. Entonces, este niño pues fue creciendo y cuando llega a la adolescencia, él siempre estuvo en su mente, yo voy a ser un ministro de Dios, yo voy a predicar. Y así fue. Pero lo que sí quiero decirles es que este niño era muy trabajador, muy activo, muy responsable de sus tareas cuando estuvo en la escuela, hacía todos sus trabajos con mucha precaución, bien hechos, y siempre cumplía con sus tareas. Y aparte en la casa me ayudaba. Él me decía, te voy a ayudar a lavar trastos, no porque yo lo pusiera, sino porque él quería hacerlo. Y si no, decía, mamá, te ayudo a planchar. Y si no, me decía, yo doy de cenar y tú planchas. Y bueno, así siempre me estuvo apoyando ese niño y pues lo quería bastante. Llega el tiempo en que ya tenía que irse a México, su papá lo llevó, pero antes de llevarlo, una noche anterior a ese día, hubo un culto muy especial para hacerle la despedida a mi hijo. Y vino otra iglesia de Sumidero. Nosotros estábamos en ese tiempo en Fortín de las Flores, Veracruz. La iglesia era una iglesia grande. Y también la iglesia de Sumidero, vino toda la iglesia, trajeron un autobús de gente. El pastor también vino, el de Sumidero, y fue pues una reunión, un culto muy especial, todo para despedir a Joel, que así se llama mi hijo Joel, que se iba a México a estudiar. Entonces era algo muy bonito porque todos los hermanos lo felicitaban, el culto estuvo muy bendecido y todo bonito. Y las hermanas me preguntaban, ¿usted como mamá qué siente de que su hijo se va a ir? Y yo estoy bien contenta porque mi hijo va a servir a Dios. Y yo siempre ese era mi gozo, que mi hijo va a servir a Dios y que mi hijo va a servir a... Y todas las que me preguntaban yo les decía lo mismo. Mi hijo va a servir a Dios, va a estudiar para que él después predique el evangelio. Y bueno, fue el culto muy bendecido. Después del culto, la cena para toda la gente que llegó y todo muy bonito. Él en esa noche no durmió porque llegaron todos los jóvenes de la iglesia y todos a platicar, a convivir con él. Hicieron allí una fogata y todos estuvieron acompañándolo hasta que ya, pues ya iba amaneciendo cuando ya se fueron los jóvenes de la iglesia. Fue algo inolvidable, muy bonito. Pero ya más tarde tenían que irse a México, mi esposo lo iba a llevar. Entonces ya cuando él sale con sus maletas y ya se despide de mí y me da un abrazo, ay, allí sí ya no pude, que dijéramos, aguantar. Yo me empecé a llorar
y a llorar porque sentí muy feo, que hasta el corazón me dolió. Y cuando ya se fue él con su papá, lo que hice yo fue cruzar el patio y entrar al templo y arrodillarme y ponerme a orar y a llorar. Y le decía: Dios, dame fortaleza, porque yo siento muy feo, porque mi primer hijo pues se va de la casa. Y eso, pues yo en ese momento ya sentí muy duro. En la noche anterior no sentía yo nada, pero yo en los primeros días sí ya sentí muy duro. Y llora y llora y orando y orando y orando, y pasé mucho tiempo en oración hasta que Dios me consoló. Cuando Dios me consoló, entonces ya me levanté de la oración y ya me fui a hacer mi quehacer de casa. Y gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque como madre pudimos llevar a este primer hijo, que era pues el que le pertenece a Dios. Acuérdense, que los que me escuchan, que nosotros como cristianos, lo primero le pertenece a Dios, todo lo que sea primero, así como todas las cosas que Dios nos da, lo primero es para Dios. Entonces este hijo pues era para el servicio de Dios. Y gracias a Dios que Dios nos ayudó, a mí como madre, a mi esposo como padre, pues llevarlo en el camino de Dios. Y ya que estuvo allá en el seminario, yo pude verlo hasta después de unos 5 meses que había un congreso, ya fui a verlo, y ya me dio mucho gozo ver a mi hijo y él contarme muchas cosas de la experiencia de lo que él vivía en el seminario. En ese tiempo, pues en los seminarios era que se iban a internar, no estaban externos, eran internos. Allí les daban los alimentos, ahí todo, y el que tuviera más fe, pues vivía mejor, y el que tuviera menos fe, pues le faltaban muchas cosas. Pero gracias a Dios, que Dios le había dado ese talento a mi hijo de la música, y eso fue una bendición de Dios, porque él los domingos lo invitaban a alguna iglesia de allá de las que había en Azcapotzalco, en Bethesda, en la Colonia Obrera y en otras iglesias de allá de México, y ahí iba a tocar y le daban una ofrenda. Entonces él tenía más o menos lo indispensable para sus gastos, pero otros estudiantes sufrían mucho, pero mucho. Pero bueno, pues Dios así lo permitió, y así fue como mi hijo estudió, y después terminó su estudio, lo mandaron a pastorear una iglesia que está en San Rafael, Oaxaca, un pueblo que está a un lado, bueno, no a un lado, sino de Tustepec para allá es como 1:30 en autobús, y luego baja uno y todavía camina uno, pasar Camelia, luego pasar un río muy grande que se pasa con lancha, porque en ese tiempo no había puente, no sé hoy, pero es muy largo el río, muy grande. Y después, ya que pasó ese río, entonces ya está el pueblo de San Rafael, y allá lo mandaron a mi hijo, y hasta allá lo iba yo a ver, no seguido porque yo tenía muchos niños. Entonces, pues de vez en cuando, pero sí lo iba a ver, me estaba 2 días allá con mi hijo y me regresaba. Y doy gracias a Dios porque Dios nos ayudó y Dios lo ayudó a él, y pues lo único que puedo decir es que la honra y la gloria es para Dios, porque Él hace misericordia con los que le buscan, con los que le claman. Y como madre, pues yo me sentía muy contenta, muy feliz de ver a mi hijo predicando aún en una edad muy corta, siendo adolescente, porque a los 16 años él estaba pastoreando allá, y allá tardó 5 años. A los 5 años lo llamaron a México para que se fuera a México. Entonces la iglesia de San Rafael le hace una fiesta para despedirlo, y yo también fui invitada para esa fiesta y fui. Y qué hermoso ver que cuando él llega había muy poquitos, y cuando él se va deja una iglesia con mucha gente, y la gente toda contenta con él, y decían: admiramos mucho, me decían a mí, es su hijo, cómo ha trabajado aquí, Dios lo ha usado poderosamente. El presbítero de ese lugar, que él radicaba en Tustepec, Oaxaca, también me decía: su hijo, Dios lo ha usado poderosamente aquí en San Rafael. Todo eso me llena de gozo,
como me llenaba en ese tiempo de gozo, porque como Dios hace misericordia y Él va abriendo paso a donde debía de estar después mi hijo. Entonces, de estar allá en ese pueblo muy alejado, después llega a la Ciudad de México para seguir sirviendo a Dios y seguirse preparando, seguir estudiando y estudiando y estudiando, y así hasta que pasó muchos años en México, después estuvo en Morelia y después otra vez regresó a México y después ahora está en Austin, Texas, predicando y dando clases en seminarios, da clases en 4 seminarios. Y pues todo esto Dios lo hace posible, no es por la casualidad, sino es Dios obrando en su vida. Y todo esto como madre a mí me llena de felicidad. Yo soy muy feliz en Cristo, porque veo a mis hijos trabajando, sirviendo a Dios y pues buscando al Señor, sobre todo. Así es que como madre pues he pasado muchas experiencias. Un hijo de una manera, otro hijo de otra manera, y no todos son iguales, pero sí quiero decirles que mis hijos siempre me tuvieron esa confianza, no solamente como mamá, sino como una amiga, que me contaban muchas cosas que veo que en otras familias no lo hacen los hijos. No le cuentan a la mamá lo que piensan, lo que les pasa, y pues a veces hay fracasos o a veces les falta consejo, en fin. Pero cuando mis hijos me comentaban que mamá esto, que mamá aquello, pues yo siempre aconsejándoles de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, pues no fue fácil para mí criar a muchos hijos. De los 14 que Dios me dio, viven solamente 11. Pero imagínense, 11 hijos no es nada fácil. Pero con la ayuda de Dios todo se puede. Y gracias a Dios que Él me dio pues esa ayuda, esa sabiduría, ese valor para hablarles en ocasiones con mucho amor, con mucho consejo, pero en ocasiones hablarles muy duramente, demasiado, pero pues si yo no lo hacía, ¿quién lo iba a hacer? No, nada más que tenía yo que hacerlo. Entonces esto ha sido para mí como madre pues unas experiencias que tuve muy grandes. Ya después de Joel seguía Eunice como mayor, bueno, más grande de los demás. Y Eunice también, una joven que le gustó mucho estudiar. Y en un principio no le pudimos dar la secundaria por los recursos que no teníamos. Como eran bastantes niños, era mucho gasto. Entonces, pues no pudimos darle la secundaria. Y más su papá dijo que no, bueno, él tenía otro concepto. Él decía que las mujeres no debían de estudiar y que solamente los hombres, bueno. Y pues yo como esposa, pues ya ni modo, ya nomás oía yo. Pero yo sí tenía un deseo muy grande que mi hija estudiara. Entonces, cuando estuvimos en Fortín, ella estudió y se preparó en Córdoba, estudiando música, estudiando corte y confección. Y pues yo la consolaba, pues aunque sea esto, hija, pues y después la secundaria. Y ya la secundaria la vino a estudiar pues hasta acá, en Tehuacán. Entonces son cosas que uno no quisiera que fuese así, sino que ella hubiera tenido la secundaria luego de la primaria, pero no fue así. Pero bueno, Dios solamente conoce todas las cosas y Él sabe nuestra situación, porque una familia numerosa, mi esposo no tenía otro trabajo más que predicar, y a veces había, a veces no había dinero para los gastos. Entonces a eso se debió que pasó todo esto. Pero sí, yo le doy gracias a Dios porque cada una de mis hijas, cada uno de mis hijos, siempre me hacían preguntas. ¿Cómo ves esto? Mira, voy a salir a esto, no me pasa esto, y ya les aconsejaba. Y bueno, fue una vida, pues para mí bonita, feliz, pero de mucha responsabilidad. Y no sé qué tiempo tenga yo para... Sí, bueno, usted sígale, no hay problema. Y es que también a mí lo que yo admiro de usted, o algo que siempre ha resaltado, es que todos sus hijos sirven al Señor, ¿no? En diversas áreas, ya sean, bueno, les comentamos, algunos de los hijos de nuestra hermana, para los que no la conocen, son pastores, otros son músicos, nuestra hermana Febe tiene un ministerio de niños. Sí. O sea, como que
o sea, criar a todos esos hijos para que llegaran a ser grandes hombres de Dios, pues sí, es un trabajo difícil y arduo, que es solo con oración, ¿verdad, hermana? Amén. Sí, gracias a Dios que el 10 de mayo, cuando celebran el Día de la Madre, cuando estuve en Fortín, pues tuve muchos, que dijéramos, momentos felices. ¿Por qué? Porque como ellos, los Eunice y Joel, estaban en la escuela, y yo iba a la escuela, y tantas cosas que los maestros pues decían de mis hijos, los elogiaban mucho, y ellos pues se sentían contentos porque Eunice y Joel fueron alumnos que nunca tuvieron un 9 ni un 8, siempre fueron de 10 en Wow. todo, en sus boletas que todavía conservamos, pues no tienen ningún número de calificación que las boletas tuvieran que un 8 o un 9, no, siempre fueron de los que tenían 10, todas las materias 10. Les gustó mucho estudiar y gracias a Dios porque que dijéramos, sin tener los recursos, sino poco a poco ellos fueron estudiando. Aún ya casados, todavía siguieron estudiando como Eunice, ya casadas, su estudio de normal sí lo terminó cuando era joven, pero después, pues ya casada, siguió estudiando. Y así logró tener la licenciatura, después la maestría y de último el doctorado en educación. Y entonces todo eso ha sido una bendición. Y aparte en teología también ya estudió el primer nivel y luego ya estudió también la maestría en teología. Entonces es ahora esposa de pastor y con muchas responsabilidades en los seminarios. Y bueno, todo ha sido pues una bendición de Dios. Pero todo lo debemos a Dios y gracias a Dios porque Dios es tan poderoso, tan grande, que siempre ha hecho misericordia con nosotros. Y con cada hijo es diferente experiencia, porque pues después hubo unos que no pudieron estudiar mucho, dijéramos. ¿Por qué? Porque pues en primero los recursos económicos, en segundo pues ellos no tienen la misma capacidad que Joel y Eunice de retener tanto, de ser tan inteligentes. Y a los demás ya a veces ya iban con los 8 y con los 9, ya no con los 10. Pero bueno, de cualquier manera, todos han estudiado y ahora todos están sirviendo a Dios. Y eso es algo que yo me gozo y siempre le doy gracias a Dios, porque llega un 10 de mayo y me empieza a hablar uno en la mañana, luego otro y después otro y después otro. Y hay ocasiones que ya ni puedo comer. ¿Por qué? Porque todos me felicitan y todos pues me dan palabras pues muy hermosas, ¿no? Y bueno, yo le agradezco a Dios porque es Dios el que obra en ellos y también en mí. Y alabo a Dios porque Dios ha hecho cosas muy grandes y poderosas en cada uno. La mayoría son pastores y músicos, hay 2 o 3 que se dedican a la música, pero siempre en el ambiente cristiano, siempre en las iglesias, siempre sirviendo a Dios. Y gracias a Dios porque Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas, tanto en mi vida como en la de mis hijos. Y esto es algo que nunca olvidamos porque Dios es el que nos ayuda en todo. Y pues gracias a Dios por este momento y que Dios les bendiga a todos y que Dios sea con ustedes. Gracias a usted por permitirnos escuchar algo de las muchas historias que tiene, hermana. Y pues muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.